y ya los utilizaron para el beneficio de sectas de brujas y satanistas, para hacerlos pecar a ustedes hasta que los condenan al infierno, hasta que los condenan a los infiernos o al limbo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con estudiar perfectamente el Torah o el Levítico, especialmente, ¿sí? Donde están la mayoría de los mandamientos de Dios, ¿sí? Si ustedes no estudian perfectamente el Levítico y lo comprenden eh, antes de actuar, o antes de matar a alguien, o antes de emitir algún juicio en un juzgado, de manera judicial, ustedes son los que se van a llevar el castigo y el pecado en el mundo espiritual. Hay mucha gente que vive precisamente de hacer brujería de esta manera, ¿sí? Dando falso testimonio, fabricando chismes y mentiras sobre X persona y calentando cabezas, como vulgarmente se dice, para después ellos mismos, los que inician el chisme, esconder la mano que aventó la primera piedra y dejar que los demás avienten las piedras para matar al pecador. Eso se viene haciendo desde tiempos bíblicos, ¿sí? Es lo mismo que nos dice en los evangelios en la situación de Jesús ante una adúltera o una prostituta. Los judíos, el Sanedrín y los jueces de la ley del pueblo judío llegaba siempre diciendo que la ley decía lapidar a una prostituta o a una adúltera, ¿sí? O a un asesino, o a un violador, o a una bruja, ¿sí? Así está estipulado en el libro Levítico. Pero no se ponían a analizar, al menos no nos lo explica así el Antiguo Testamento y la palabra de Dios o los evangelios de los apóstoles de Jesús o los discípulos de Jesús. Ellos no se ponían a analizar antes si esa persona verdaderamente era una adúltera, era una prostituta o una bruja o un homosexual o un incestuoso o un pedófilo o un sodomita o un corrupto, ladrón, asesino. Todos esos pecadores en el Levítico están como penados con pena de muerte. Pero como yo los vuelvo a repetir como un cristiano, porque yo no me considero un judío oficialmente, ellos que juzgaban a los pecadores, que eran los que llevaban la ley de Moisés o el Levítico, no se ponían a analizar antes de juzgar a alguien si verdaderamente era afín esa persona. Y mucho menos se ponían a analizar antes por qué esa persona había cometido esa falta o ese pecado. Si ustedes no analizan que primero en la ley o en el Levítico están los alimentos inmundos, precisamente para que esa persona no vaya a estar manipulada o embrujada y después cometa ese tipo de pecados,
por la ingesta de plantas tóxicas o de sangres o de animales inmundos, especialmente cuando son niños. A los niños se les puede manipular de muchas maneras, más aún ahora con la neurociencia o el HARP y sus frecuencias. ¿Sí? Si ustedes no analizan eso antes de hacer un juicio y matar a alguien, ustedes se van a convertir en el pecador y ustedes van a llevar el pecado y el mal nunca se va a acabar. Recuerden que Jesús siempre fue justo en eso y siempre trató de defender a una adúltera, a una prostituta o a un ladrón o asesino. Precisamente porque Jesús comprendía, primero que nada, que todos tenían pecado. Por eso él no estaba de acuerdo con las penas capitales, las penas de muerte hacia los pecadores. Precisamente porque los mismos que estaban señalando a esos pecadores estaban más llenos de pecados. Y muchos de ellos eran muy preparados juzgando a gente ignorante del pueblo que no comprendía las leyes de los judíos o de su propio pueblo, porque no todos tenían el acceso al Torá, o lo que es más exacto aún, que es el Levítico, el Deuteronomio, con todas esas leyes claras de lo que se debía de comer y lo que no, de lo que se podía mezclar en la comida y lo que no, de lo que se podía hacer sexualmente y lo que no, de lo que afectaba a los niños, lo que veían los niños como la prostitución de aquel entonces en las calles y que después los niños podían también imitar lo mismo que veían. O comer lo mismo que comían las mujeres de la calle, ¿sí? O usar perfumes, lociones, como los famosos perfumes de nardo desde la antigüedad, que no eran otra cosa más que perfumes que traían las mujeres sexoservidoras a las prostitutas, ¿sí? Para llamar la atención con el olor del cerebro de las personas, de los hombres principalmente que iban pasando y atraerlos sexualmente. Desde ahí tenemos ya rompimientos principalmente de los alimentos inmundos y de la brujería, ¿sí? Entonces obviamente atraía a la prostituta eso, o una niña empezaba a prostituirse desde niña porque su mamá era una prostituta y estaba llena de feromonas la niña todo el tiempo y se vestía sexy o la mamá la vestía sexy y la prostituía, ¿sí? Y por eso la niña después hacía lo mismo, entonces no tenía la capacidad, obviamente, probablemente ni la prostituta, ni la niña o la madre de la niña, ¿sí? De saber qué era lo inmundo o lo no inmundo. Sin embargo, los judíos siempre han tenido mala fama de llegar y ejecutar sin preguntar, sin investigar nada, ¿sí? Siempre tuvieron esa mala fama. Por eso el cristiano se abstiene de ejecutar con la pena capital a cualquier pecador. Se le tiene que perdonar. Porque no sabemos quién está detrás de ese pecador o por qué es un pecador. Y además uno mismo ha pecado, ¿sí? Nadie estamos libres de pecado. Ese es mi análisis profundo que se los comparto a ustedes y ustedes deciden si tienen o no la misma opinión, ¿sí? No se dejen engañar por personas que son dogmáticas, que son personas de mente terca y deshonestos
y mañosos y engañosos que avientan la caballería adelante de ellos y ellos se quedan en un lugar escondido viendo cómo se matan los demás, ¿sí? Tengan cuidado, ya sean dictadores, presidentes, políticos, industriales, brujos o brujas o los mismos sacerdotes. Ese fue el problema con Jesús, de que Jesús era honesto, inteligente y les hacía ver a los demás de que todos tenían pecado y de que tenía problemas alguien y por eso te estaba pecando. Ni siquiera comprendían los mandamientos o el Torá o el Levítico. No lo comprendían. No todos tenían el acceso. No todos tenían las facultades para comprender tanto, ¿sí? Y además todos tenían pecado. Jesús fue muy honesto y para mí ha sido y será siempre el único Mesías. No ha habido otro en toda la historia de la humanidad que tenga el poder de perdonar pecados y de salvar almas del infierno. Y mucho menos en segundos, así. ¿Sí? Nadie ha tenido ese poder que tuvo Jesús y que lo dicen los evangelios. Entonces, tengan eso muy en cuenta, de por qué alguien llegó a pecar desde niño, principalmente, porque los pecados empiezan desde la niñez, por pues el medio en el que viven. Si en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, ya había mucha perdición y mucha brujería y mucha paganismo y alimentos inmundos y prostitución hasta infantil y ropa sexy y lujos excesivos y intereses propios y económicos y brujos y brujas, demonios, ahora más todavía, con toda la tecnología que hay, sobre todo la neurociencia y el CARP. El CARP tiene 50 años, desde 1965, pero el electromagnetismo tiene 150 o 200 años, ¿sí? Desde Michael Faraday en la Torre Eiffel, en París. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a juzgar y el juicio que se va a emitir contra alguien, sobre todo si alguien quiere a fuerza la pena máxima, que es la pena de muerte. Si ustedes observan, siempre ha sido la misma mecánica en la brujería. Primero la comida, después el sexo pecaminoso y después la idolatría a cosas que no son Dios, ¿sí? Y por último, la brujería, o ir con brujos o brujas, para terminar todavía más condenado al infierno y ser ejecutado al final, la persona. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con la pena capital, ¿sí? Yo he conocido, como todos hemos conocido, gente muy pecadora, ¿sí? Que yo los he visto robar, que los he visto corromper autoridades, que los he visto comer de todo, alimentos inmundos y a veces cosas que pueden tener sangre o carne humana incluso, que los he visto golpear y torturar y prostituir a los niños, a veces hasta sus propios hijos, porque yo lo he visto desde niño. Y aún así yo me refreno, ¿sí? Para no matar a nadie, porque no sé detrás de esa persona quién esté manipulando la situación, si es una mujer, si es su esposa, si es su mamá, si es su hermana, si es su prima, si es su hija, si es su abuela, o si son científicos o brujas del HAP con las antenas y la neurociencia. Yo no puedo tener la autoridad o la capacidad de analizar absolutamente todo, porque yo no soy Dios precisamente, y aplicar la pena capital a alguien, ¿sí? O matar a alguien.
Yo en el lugar de un juez, prefiero estar en el lugar de un cristiano. Ayudar a la persona que pecó para que no siga pecando. Esa es una manera muy distinta de actuar. A llegar y ¡pum! Matarlo y ejecutarlo. No estamos siendo honestos ni cristianos realmente si hacemos eso. Porque Jesús no mató a nadie. Porque precisamente nadie es perfecto. Si tenemos 200, 300, 400, 500 mandamientos en el Torá o en el Levítico, que son los más principales nada más, porque hay otros muchos más que no están ahí, hay muchas maneras de hacer pecar. Entonces, precisamente por eso tenemos que tolerar, porque tenemos que comprender que es imposible que alguien no tenga ninguna falta y ningún pecado entre 500 mandamientos. Imaginémonos que ustedes hacen un examen en una universidad y les ponen 500 preguntas que se las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Y ustedes se las aprenden, ¿sí? Llegan a la escuela, las responden a la perfección, cosa que ya es muy difícil, pero después no las pueden practicar. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Son cosas muy distintas, ¿sí? Una cosa es ser un erudito y aprenderse todo de memoria y hablar mucho, pero la cosa es cumplir todo eso en la práctica. Ustedes cuando estudiaron alguna carrera o algún curso, igual les pasó, ¿sí? Como a cualquiera de nosotros nos ha pasado. Vamos, estudiamos el curso, nos aprendemos tal vez la mayoría y a algunos eruditos se aprenden absolutamente todo y hacen su examen y sacan 10, ¿sí? O 8 o 9, ¿sí? Pero a la hora de la práctica, muchos de ellos sacan 0 o 3 o 5, ¿sí? No es lo mismo aprenderse todo de memoria aquí y hablarlo una o dos o tres o 1000 veces. Yo también lo puedo hacer, pero quiero que alguien se ponga a observar si alguien ha practicado a la perfección lo que ha estudiado en la universidad o en algún curso, o mucho menos ante Dios, con los mandamientos de Dios que están en el Levítico. ¿Alguien lo ha hecho a la perfección? Yo estoy seguro que no. Ni yo, ni usted, ni la mamá de usted, ni la hija, ni la hermana, ni la tía, ni la abuela, ni el abuelo, ni el papá, ni el hermano, ni el primo, ni el genio, ni el científico. Esa es la diferencia con Jesús y el cristiano, ¿sí? Jesús es el verdadero Mesías porque fue el más honesto o el único honesto realmente ante todas esas leyes de su pueblo y el Torá. Y dijo, ¿quién, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra? Y ninguno pudo, ¿sí? No es lo mismo ayudar a alguien que está pecando en algún mandamiento para que no lo haga y salvarlo, para que no lo maten o para que no se vaya al infierno su alma, como lo hacía Jesús, a llegar y ejecutarlo. Ahora, si ustedes se ponen a analizar, muchas mujeres no les interesa en lo más mínimo los mandamientos de Dios.
y no obedecen a veces ni los 10 mandamientos del Decágono en el Éxodo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con todas esas mujeres que inmediatamente lo que quieren es matar, aunque haya sido un niño o un chiquillo, cuando hace una vagancia.